falta en la unidad anterior todavía la parte de Defensoría del Pueblo, que vamos a ver enseguida, pero antes de eso vamos a ir a otro de los órganos extrapoderes, que es la Contraloría General de la República. Este órgano, hasta ahí voy a decirlo, este órgano extrapoderes fue establecido en nuestro país por primera vez en la Constitución de 1992. Es decir, no hay precedentes en las constituciones, por lo menos en la forma en que está regulada la Contraloría General como órgano extrapoder y con la importancia que se le dio en la Constitución de 1992, no tiene precedentes en las constituciones anteriores. Había órganos de control, ¿verdad?, pero no de este nivel y con el carácter de órgano extrapoderes y por tanto, como se va a ver, con autonomía, con un cierto grado de autonomía funcional, principalmente la autonomía funcional y la no dependencia de ninguno de los poderes clásicos. Los órganos de control, por lo general, estaban vinculados al poder ejecutivo, ¿verdad? Por eso la importancia, ¿verdad?, de este órgano creado como uno de los 6 órganos extrapoderes. Bueno, y vamos a comenzar. Aquí la compañera Carmen va a empezar a hablar sobre este tema. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carmen, como ya saben, y yo soy funcionaria de la Contraloría, soy parte del gabinete del Contralor y voy a pasar a ayudarle acá al doctor explicando las funciones de la Contraloría. La Contraloría General de la República es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la forma determinada por esta Constitución y por la ley. La Contraloría lo que hace es fiscalizar y controlar qué se hace con el dinero del presupuesto general del Estado y a través de las auditorías, también de las declaraciones juradas que los funcionarios públicos, cuando se presentan, cuando son contratados, se les nombra, ellos se van a una dirección de la Contraloría y presentan su declaración jurada. Y las municipalidades y las gobernaciones tienen que presentar su rendición de cuentas del dinero de la CONACYT y qué hacen con el dinero. ¿Qué pasó con el tema de que, porque como entendí mal, yo por el judicial no quería ser controlado? De que la Contraloría vaya por el judicial, la Contraloría de Justicia. Sigue como una atribución en la Contraloría, ahora que veo. Bueno, el problema que se creó fue entre el Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, y la Contraloría General de la República. Anteriormente, el Tribunal de Cuentas tenía una sala contencioso administrativa, por una parte, es decir, contencioso administrativa, es decir, para los conflictos entre los particulares y el Estado. Una de las salas del Tribunal de Cuentas era lo contencioso administrativo, conflictos entre los gobernados y el Estado, por una parte, y la otra sala era la sala que se encargaba de las cuentas, de verificar la rendición de cuentas que hacían las distintas entidades públicas. Cuando se creó la Contraloría, ya en la Convención Constituyente ya hubo discusión acerca de si había superposición entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas. Finalmente, yo creo que hay superposición y tiene que haber el sistema o de Tribunal de Cuentas
que en algunos países ese Tribunal de Cuentas existe como un tribunal separado y del mismo nivel que la Corte Suprema de Justicia. Es otro tribunal, digamos, al nivel de la Corte Suprema, que se encarga del control de todas las cuentas, es decir, la ejecución presupuestaria y el control de esa ejecución presupuestaria. En nuestro caso, a mi criterio, existe una superposición, porque una de las funciones principales de la Contraloría es el control de la ejecución presupuestaria, la forma de ejecución presupuestaria y el control de las rendiciones de cuentas que tienen que hacer todos los entes estatales. Y si existe alguna irregularidad, allí la Contraloría tiene que denunciar a la justicia ordinaria, pero denuncia irregularidades que constituyen hechos punibles. Lo otro, la aprobación de la ejecución presupuestaria, finalmente le corresponde al Congreso. Hay algunos datos más que vamos a ver, al ir desarrollando esta unidad, la obligación que tienen de presentar esa rendición de cuentas. Hay un plazo para que se presente la rendición de cuentas. Después la Contraloría tiene que elaborar un informe y finalmente el Congreso es el que se encarga de aprobar o no esas rendiciones de cuentas. La Contraloría lo que tiene que señalar en particular son los casos en los cuales existen irregularidades, es decir, presuntos hechos punibles, y ahí llama a la justicia ordinaria y particularmente a la parte penal para someter a juicio a los funcionarios públicos. Bueno, aquí en la definición lo que se ve es una de las características principales de la Contraloría, ¿verdad? Es órgano de control de las actividades económicas y financieras, y ven ustedes que es de todo el gobierno. Por una parte dice el Estado, con eso se quiere indicar que controla, es decir, con esta palabra Estado, el control es respecto de qué órganos. Bueno, el control, allí al decir, con esta palabra lo que se quiere indicar que ese control es del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial también, y otros órganos, los otros órganos extrapoderes. Todo eso es lo que se quiere indicar con esta palabra Estado. Luego, también a nivel departamental, los órganos de gobierno de nivel departamental, es decir, Junta Municipal y Gobernación, y a nivel municipal, Junta Municipal y Intendencia. Bueno, esa se podría decir, quizá es la atribución más importante que tiene la Contraloría General, pero hay otra, aparte de la que ya señaló la compañera, el controlar los ingresos de los funcionarios públicos por medio de esa declaración jurada de bienes y rentas que tienen que presentar todos los funcionarios públicos. También esa es también una atribución importante. Todo funcionario público tiene que presentar su declaración jurada de bienes al inicio de su gestión y al finalizar esa gestión. Bueno, pero hay otra atribución que es también muy importante, enseguida vamos a ver. Bueno, seguimos con la autonomía y la composición.
Artículo 281 de la Constitución Nacional dice: gozará de autonomía funcional y administrativa. Significa que nosotros somos independientes a los otros poderes, porque los ministerios dependen del Poder Ejecutivo, los juzgados del Poder Judicial, pero nosotros somos poderes y entonces somos Autónomo. autónomos. En el artículo 281 de la Constitución dice: se compone de un contralor y un subcontralor, que son las cabezas de la Contraloría. Luego se siguen los directores, pero son las cabezas del contralor y el subcontralor. Requisitos para contralor o subcontralor para que sean electos, así como los ministros de la Corte y los demás tienen sus requisitos para ser contralor o subcontralor. El artículo 81 de la Constitución dice: el contralor y el subcontralor deberán ser de nacionalidad paraguaya, a diferencia de para presentarte para ser ministro de la Corte, que tiene que ser paraguayo natural. Tiene que ser de 30 años cumplidos, graduado en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables. Solamente esos cargos esas profesiones pueden tener los candidatos para ser contralor o subcontralor. Bueno, La Cámara de Diputados. No pide. No dice. No Uno necesita. bueno, hay que tener en cuenta, antes de la pregunta que hizo el compañero, hay que tener en cuenta que este es otro de los cargos importantes con rango constitucional para el cual se pide nacionalidad paraguaya. Por ejemplo, una pregunta puede ser: los cargos para los cuales se exige solamente nacionalidad paraguaya son los siguientes. Y ahí, a ver un poco cuántos son los que vimos ahora, uno más. Contralor o subcontralor. Contralor y subcontralor. Después, No entiendo la pregunta, doctor. Lo que sea. cargos para los cuales se exige nacionalidad paraguaya. Paraguaya. Fiscal general. Ministro de la Corte. No, ministro de la Corte necesita paraguaya natural. ¿Quién? Claro. No. Eso hay que ver bien, porque está bien dijeron acá, entre los órganos de el fiscal general del Estado. Aquí tenemos otro, el Contralor General de la República. Se exige también nacionalidad paraguaya para el Consejo de la Magistratura y para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Son 4 para Defensor del Pueblo. Según lo que tengo entendido, es nacionalidad paraguaya natural, serían esos 4 cargos: Contralor General de la República, Contralor y Subcontralor, Fiscal General del Estado, Tribunal Superior de Justicia Electoral y Consejo de la Magistratura. Para los que les sea aplicable esa posibilidad, ¿verdad? Hay algunos del Consejo de la Magistratura a los cuales no se le aplica el cargo del cual proviene, como por ejemplo el ministro de la Corte Suprema necesariamente tiene que tener nacionalidad paraguaya natural. Claro. Lo mismo el senador y el diputado, pero para los otros se puede aplicar, podría ser un paraguayo naturalizado. Bueno, seguimos con